Lucía Cayén, yo lo primero que quiero que me expliques es cómo se da el salto de ser doctora en neurociencias, si no me equivoco, a todo lo que son pues, la danza, las artes escénicas, la expresividad corporal. Fue un cambio drástico realmente. Comencé a estudiar bioquímica y después ya pasé a la neurociencia. Y preguntándome un montón de cosas, eran un montón de misterios que yo tenía, pues, que se me pasaban por la cabeza, ¿no? Desde cómo estábamos hechos, cómo funcionaba la vida, cómo funciona el cerebro. Con tanta ciencia, ¿no? Pues al final me di cuenta de que me estaba atrapando dentro de mis pensamientos, ¿no? Y que quizás la mente o el cerebro no es el único lugar donde uno puede resolver los misterios. Y de hecho empecé a tener como algunos problemas en mi cuerpo, ¿no? Tuve un detonante que, como podéis ver, es mi calvicie, ¿no? Me quedé calva. Me llamó la atención, ¿no? De que algo estaba pasando en mi cuerpo que yo no le estaba prestando atención. Entonces empecé a investigar el mundo de las emociones, el mundo de las sensaciones, y me di cuenta de que necesitaba volver al cuerpo. Necesitaba volver a ese lugar para recuperar algo que había perdido o que simplemente no sabía que estaba ahí, ¿no? ¿Vivimos todos un poco de forma ajena a nuestros cuerpos? Quiero decir, no sé si somos conscientes, ¿no? de nuestra movilidad, de nuestra capacidad de expresión con el cuerpo. Lo hemos olvidado bastante. Yo creo que actualmente somos presos de nuestra mente, ¿no? En la sociedad en la que vivimos pues, ha apostado casi todo por algo mental, por el pensamiento, ¿no? Por la razón, por la lógica. Y se nos olvida que tenemos mucho más que eso, no solo un cuerpo, sino muchos cuerpos. De hecho, el lenguaje original para mí parte mucho antes que la palabra, ¿no? Tiene que ver con el gesto, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la piel, con el contacto, ¿no? Y la danza precisamente y el teatro me han devuelto todo esto, ¿no? Cómo nos comunicamos entre nosotros. Hay un antes y un después de 2015, que creo que es más o menos cuando descubres lo que es la danza Buto. Fue un momento en el que realmente descubrí mi lenguaje. Yo ya había bailado eso. No sabía por qué, pero yo tenía la sensación de que ya lo había bailado, de que era mi herramienta, ¿no? Y a partir de ahí fue seguir aprendiendo, investigando. La danza me llevó al teatro, porque de repente me di cuenta de que era un lugar donde yo podía hablar de cosas que no podía hablar en la vida real, ¿no? Podía hablar del asco, podía hablar de la autodestrucción, ¿no? Emociones que había estado sufriendo o que personas como yo, con el caso de la alopecia areata, sufrían, pero que no se atrevían a contar. La danza Buto es la puerta de entrada al inconsciente. Digamos que es lo que te permite indagar en el mundo de los sueños, en el mundo de la fantasía, lo que te permite ir a la oscuridad y de repente encontrarte con algo que no esperabas. Esa necesidad de hacer emerger de las tinieblas, que por eso danza Buto, ¿no? La danza de las tinieblas o la danza que emerge de las tinieblas, en ese proceso aparece en la conciencia algo que hasta ahora no era consciente, ¿no? Porque tú no querías hacerlo consciente. Para mí es interesante saber si la danza Buto es muy instintiva, porque parece que es lo que vemos, ¿no? Así como movimientos como muy enérgicos y tal, o si hay mucha técnica y mucha disciplina y preparación detrás. A diferencia de lo que mucha gente piensa sobre la danza Buto, que es una danza improvisada y que tú juegas con lo que tienes, no es así realmente. O sea, utiliza toda la técnica del teatro japonés, del teatro oriental, ¿no? Y son técnicas que tienen que ver mucho con la respiración y con la conexión del cuerpo hacia el exterior. Y toda la técnica tradicional, aunque cuando surgió en los años 50 recibió muchas influencias del expresionismo alemán y de la danza contemporánea que estaba surgiendo en Europa, lo que hacen los japoneses es buscar con todas esas técnicas una manera única de bailar. Entonces lo que tiene que buscar el bailarín es su propio lenguaje, pero esto no es hacer cualquier cosa, es realmente un camino de vida, ¿no? En la que tú vas buscando cómo tu cuerpo reacciona. Y todos con un poco de voluntad y de actitud podríamos conectar con el Buto y con nuestro propio cuerpo. Es lo que dice el Buto. El Buto, de hecho, es la danza, son todas las danzas, ¿no? Es una palabra genérica y todo el mundo estamos bailando desde que nacemos, porque estamos en movimiento, ¿no? Es recuperar ese movimiento original, que es el lenguaje original. Tu nombre artístico, por así decirlo, es Lucía Sombras Project. Sí. ¿Esas sombras también tienen que ver con este emerger de la luz, con esta lucha constante entre oscuridad y luminosidad? Es una manera de construir la belleza. Y a diferencia de en Occidente, que estamos acostumbrados a que lo bello o lo valorable es brillante y es reluciente, en Japón y en Oriente es justo lo contrario, es la ausencia de luz lo que crea la belleza, ¿no?
Hablamos de la danza como herramienta, pero tu proyecto también se basa en el teatro físico, que ahora me explicarás lo que es, y en la poesía. ¿Qué importancia tiene la poesía en tu propuesta artística? Yo aplico, después de la danza buto, que es como una herramienta de creación, otras herramientas, otras disciplinas artísticas, como aquellas del teatro físico, el mimo, las máscaras expresivas, la comedia del arte, el bufón, ¿no? Y también, por supuesto, el texto, la voz poética, ¿no? Que al final el lenguaje corporal también es poético, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque sí que tengo entendido que en lo individual pues tienes un proyecto muy chulo que es Poesía de la Carne, pero también tienes muchas colaboraciones, intentas abrir el abanico, ¿no?, a otras disciplinas y a muchos autores. Durante mucho tiempo en mi carrera artística estuve sola, estuve muy sola. Y yo echaba de menos al final estar con gente, ¿no? Porque al final el arte es crear con la gente, ¿no? Es compartir. Y pues hablando de esto, de esta búsqueda del lenguaje, yo necesitaba encontrar algo que me conectara con el mundo de alguna manera, ¿no? Entonces tuve la necesidad de utilizar esta danza no solamente con las disciplinas que yo podía aportar, sino también con otras disciplinas artísticas que venían de afuera, ¿no? Porque al final una obra de arte se compone de muchas cosas, ¿no? Los artistas así de a pie, que no tenemos nada, pues nos tenemos que rodear de personas que realmente también tengan la misma pasión que tú por lo que haces, ¿no? Cuéntame exactamente qué es Poesía de la Carne. ¿Son textos tuyos propios, son de otros? Cuéntame. Poesía de la Carne es una especie de disciplina o de lenguaje que estoy tratando de desarrollar y digamos que es una forma de trabajar, un método que al mismo tiempo te lleva a encontrar ese lenguaje original del que hablábamos, ¿no? A rescatar esa memoria biológica de los cuerpos y sobre todo a encontrar una herramienta de comunicación que realmente pueda conectarme con las almas, que esto es muy japonés, pero que sea un lenguaje del espíritu, ¿no? Y la Poesía de la Carne se centra sobre todo en la idea de que ya no es el cuerpo el que habla, es la carne, porque la carne no tiene identidad, no tiene género, no es masculino ni femenino, no es grande ni pequeño, no se puede clasificar, ¿no? La carne nos conecta a todos y además esconde misterios. Ahí podemos entrar a investigar, a profundizar y a desvelar misterios que quizás no sabemos que estaban allí. Habla de la herida también, ¿no? Decía Junger que la herida es ese lugar que conecta lo más profundo y lo más íntimo de ti con el exterior. Entonces, este proceso en la herida de cómo emerge esa oscuridad, empieza a salir una voz propia, un lenguaje, una poesía también. ¿Y qué importancia tiene el paisaje, la naturaleza para este tipo de danza? Yo no sé, para tu proyecto mismo. Pues toda, porque de hecho yo colaboro sobre todo con los proyectos que tienen que ver con el land art, con el arte en el espacio natural, ¿no? Porque es el lugar el que define tu danza al final, ¿no? Es el lugar el que te da la posibilidad de nacer en ese espacio, ¿no? De contar la historia.